Hola, hoy les voy a volver a presentar al doctor Gerardo Anguiano, que es el psiquiatra que trabaja con nosotros en ICNEMI. Y nos va a presentar hoy el tema que trabajó respecto al tabaquismo y un tema actual. Entonces, Gerardo, muchísimas gracias. Y pues te dejo todo el micrófono. Gracias, Has. Pues es un gusto estar nuevamente con ustedes y ahora presentando este tema de tabaco que aún sigue vigente y que pues tiene mucha relevancia todavía. Nada más déjenme compartirles la pantalla. Ok, bueno, pues el tema que me hizo el gran honor la doctora Jacinta de invitarme a compartir con ustedes de parte de nosotros, de INEMI, y con este deseo de mantener una actualización en todos los temas de salud mental y el bienestar psicológico, pues nos gustó tocar el tema que se estaba dejando un poco, o se está dejando un poco de lado porque ya es un tema que incluso pudiera parecer aburrido, ¿no? El tabaco lleva mucho tiempo como siendo algo relevante y que últimamente han tomado como más atención otras cosas en el consumo de sustancias como la marihuana o el alcohol, que sigue siendo la sustancia más consumida en el mundo, u otras drogas más fuertes, como la cocaína, las anfetaminas, eh, los alucinógenos, en fin. Pero el tabaco sigue teniendo una gran importancia y quisimos tocar el tema también por las nuevas formas de consumir tabaco que existen actualmente y que lo único que buscan realmente es volver a tener un mercado grande de consumidores, porque es una realidad que se fue perdiendo muchos consumidores de tabaco como tal, y la industria pues ha buscado nuevas formas de volver a atrapar a estos jóvenes para que sigan consumiendo sus productos. Entonces, se nos hizo un tema importante, relevante, eh, y que nos da muchísimo gusto compartir con ustedes. Le pusimos a la plática tabaquismo, un tema actual. Para empezar, un poquito cómo estamos en México, cómo está la epidemiología del tabaco en México. Eh, Miren, casi el 5% de la población de 12 a 17 años fuma actualmente, lo que corresponde más o menos a 684,000 adolescentes mexicanos que el día de hoy fuman tabaco. De ellos el 30% son mujeres, el 70% hombres. Esto sigue mucho sin cambiar, así ha sido desde hace muchos años. Aunque ahora con esta parte de el vapeo, ¿no?, de tabaco y los cigarros electrónicos y todas sus modalidades y colores y sabores y demás, se ha vuelto el género femenino como un target mercadológico para estos productos y ha aumentado mucho más el consumo en mujeres actualmente, ¿no? Del total de fumadores, el 0.5% fuma de forma diaria y parecería que no es mucho, el 0.5% casi no es nada. Sin embargo, si pensamos que ese 0.5% son niños de 12, 13, 14 años, pues ya tiene una relevancia, ¿no? Ya no es tan poquito. Y el 4.4% fuma de manera ocasional. La edad promedio de inicio del consumo de tabaco es de 14.3 años para hombres y para mujeres. Conforme ha pasado el tiempo
y esto se refiere al consumo de tabaco tradicional, al cigarro que todos conocemos y que se prende bajo combustión y que se consume bajo combustión. Ese es digamos, la edad que se están refiriendo aquí. Esta edad de consumo ha ido de tabaco como tal, con el cigarro tradicional, digámoslo así, ha ido aumentando, es decir, en esa parte estábamos mejor, porque hace algunos años, 10 años, 15 años, la edad promedio de inicio de consumo de tabaco era mucho menor, era de 11, 12 años. Esto fue mejorando mucho porque se empezó a perder el consumo de tabaco, y más que nada por una cuestión de moda, ¿no? Pero bueno, sabemos que las modas generan tendencia, y se empezó a poner de moda que fumar era feo porque olías mal, porque te ponía los dientes amarillos, porque te ponían los dedos y las uñas amarillas, porque el humo era molesto, en fin. Entonces, como un modismo, una moda, los jóvenes empezaron a decir, bueno, ya no es tan cool fumar, huele feo, sabe feo, me molesta el humo, y lo empezaron a abandonar. Y por eso fue creciendo la edad de consumo, que eso era muy bueno, hasta que la industria tabacalera descubrió que podía tener un gran mercado con esta parte de los cigarros electrónicos, y eso volvió a bajar la edad de inicio de consumo de productos tabáquicos, que ya no es solamente, o se dice ya actualmente, no solo se dice consumo de tabaco, sino ahora se dice consumo de productos tabáquicos, ¿no? Que ya entran toda esta parte de los cigarros electrónicos, calentadores de cigarros, que eso hablaremos también más al ratito, y el consumo de tabaco tradicional. Los fumadores, este 0.5% que hablábamos de fumadores que tienen un consumo diario, en promedio más o menos consumen casi 6 cigarrillos al día, ¿no? Que no es despreciable. El 6.5% de la población adolescente afirma haber probado el cigarro electrónico, que corresponde más o menos a 938,000 adolescentes, y el 1.1% lo utiliza actualmente, 160,000 adolescentes más o menos. Sigue siendo menos en mujeres que en hombres, sin embargo, digamos, este porcentaje se está cada vez equilibrando más, y las mujeres empiezan a consumir ya casi igual que los hombres. Esto para ver el panorama de otras drogas también que están siendo un problema en nuestro país, y sobre todo en el consumo de adolescentes en edad temprana, ¿no? Entre 12 y 17 años, y sobre todo que quería poner esta gráfica por el consumo de la marihuana, ¿no? Aquí pueden ver, ese es el porcentaje de consumo en estos jóvenes. En el 2011 era de 2.4 y para el 2016 subió al doble casi, o al doble un poquito más, con 5.3%. Para eso es en total. En hombres fue lo mismo, subió de 3.5 a 5.8, y en mujeres, que es lo que les digo, este incremento en el consumo de las mujeres en general de sustancias psicoactivas, entre ellas el tabaco y en este caso de la gráfica marihuana, pero subió de casi 4 veces, de 1.3% de consumo en el 2011 a casi 5%, igual que en los hombres en el 2016. Bueno, pues es el tema del tabaco tradicional como tal, pues ya es un tema muy hablado, muy conocido. Todo el mundo sabe que genera enfermedades respiratorias, que promueve el cáncer pulmonar, en fin, eso lo saben todo el mundo, ¿no? Eso no es una noticia nueva. Sin embargo, me gustaría volver a tocar un poquito, recordar qué es el tabaco, qué sustancia es la que nos hace adictos al tabaco, qué consecuencias tiene, y hablar un poquito también sobre los nuevos métodos de consumo de tabaco que
una de sus promociones era que hacía menos daño que el tabaco tradicional o que el consumo tradicional de tabaco, y poco a poco vamos viendo que incluso puede ser hasta más riesgoso. Bueno, sabemos que el tabaco viene de la planta precisamente del tabaco, que es un producto de la agricultura originario de esta parte del mundo, de América, y a partir del procesamiento de las hojas se obtiene, digamos, el producto para el consumo y la realización de los famosos cigarros. Se comercializa legalmente en todo el mundo, aunque en muchos países tienen numerosas restricciones del consumo. México, afortunadamente, es uno de estos países que entra dentro de los acuerdos para la regulación de consumo de tabaco y productos tabáquicos ahora en el mundo. De hecho, recientemente, no tiene mucho, se prohibió la venta de estos cigarros electrónicos, ¿no? Que hace un año pues era de venta libre, no estaba regulada, se podía vender a menores de edad, ¿no? Por lo menos no tanto el producto nicotínico, sino el aparatito, lo podían comprar, ese no tenía restricción. Ya vender las cápsulas que contienen nicotina y eso sí tenían una restricción para los grupos de edad y tenías que ser mayor de edad para comprar las cápsulas con nicotina, pero para comprar el aparato no había restricción. Ahora ya se prohibió la venta de los aparatos de cigarros electrónicos y bueno, eso es algo bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, pues están las zonas donde no puedes fumar, en los restaurantes, en espacios comunes y demás, hay zonas para el consumo de tabaco, y existen muchas de estas estrategias. También es obligado poner en las cajetillas el aviso de salud, que este producto te daña la salud, las imágenes que ponen del cáncer pulmonar, de los problemas fetales, de que se matan, que es un insecticida y se mueren las ratas, en fin, todas esas cosas son parte de esta legalización para la regulación del consumo de tabaco. Sin embargo, pues sigue siendo un problema muy grave, y a pesar de todas estas estrategias, pues o sea, falta mucho camino por andar para luchar contra el consumo de tabaco. El responsable de que se genere una adicción para el consumo de tabaco es una sustancia llamada nicotina, ¿sabes? Y esta sustancia se encuentra en la hoja de la planta del tabaco, y al ser procesada y fabricada para hacer los cigarrillos, y que uno prende el cigarro y a través de la combustión de la hoja de tabaco es que en el humo se obtiene el producto nicotínico, y ese es el que está siendo responsable de la adicción al tabaco. De hecho, la nicotina es una de las sustancias conocidas actualmente que genera más riesgo de adicción. Más que la cocaína, más que la heroína, la sustancia actualmente más adictiva del mundo es la nicotina, precisamente. Es este alcaloide encontrado en la hoja del tabaco. Al inhalar el humo, un fumador promedio ingiere más o menos 0.8 miligramos de nicotina en cada cigarrillo. Aproximadamente cada cigarro tiene entre 0.6 a 0.8 miligramos de nicotina. El efecto en el cerebro es muy rápido, se alcanza hasta en menos de 2 segundos. Y esto es lo que hace que la nicotina sea tan adictiva. La adictabilidad de una sustancia se mide a través de la rapidez del efecto a nivel del sistema nervioso central, es decir, de nuestro cerebro, y la rapidez con que se elimina esa intoxicación de esa sustancia. Y la nicotina precisamente es una de las sustancias que más rápido actúa a nivel de nuestro cerebro y que tiene un efecto, y que más rápido se elimina de nuestro cuerpo. Y eso hace que sea una de las sustancias más adictivas hasta la actualidad. La nicotina tiene muchos usos, se utiliza en la agricultura como un pesticida, ¿no? y como insecticidas. Entonces, bueno, pues no es una sustancia que sea tan inocua, ¿verdad? Dentro de los efectos de la nicotina en el cuerpo,
Primero que nada es un estimulante, ¿no? Todo el mundo identifica el cigarro como un tranquilizante, ¿no? Como un relajante. Me tranquilizo cuando me echo mi cigarrito. Esto tiene dos situaciones. La nicotina como tal funciona como un estimulante en el cuerpo. Sin embargo, como pueden leer hasta abajo, dice, disminuye la irritabilidad. Esto genera una sensación de cierta tranquilidad y bienestar en el estado de ánimo. Y eso es lo que se identifica muchas veces como que el tabaco relaja o quita ansiedad. Y la otra parte es que cuando ya hay una adicción al tabaco o a la nicotina, como es un potente, tiene mucha adictabilidad, la abstinencia del consumo entra muy rápido. ¿Qué es abstinencia? Es cuando uno detiene el consumo de una sustancia psicoactiva, de una droga. Entonces, cuando uno deja de fumar, cuando se termina ese cigarro, rápidamente entra la abstinencia en unos 20, 30 minutos posteriores a terminar el cigarro. Y se genera mucha ansiedad. Esa ansiedad lleva a la persona a consumir otro cigarrillo. Y cuando lo consume, siente muchísima tranquilidad porque se quita toda esa ansiedad de la abstinencia que estaba teniendo. Y por eso también se relaciona al tabaco como un tranquilizante, pero en realidad es un estimulante. Aumenta la vigilia, despierta, como la cafeína, por ejemplo, como la cafeína del café. Aumenta la atención y la concentración, y por eso a veces muchas personas que consumen tabaco refieren que trabajan más rápido, que ponen atención, que pueden leer más rápido y entender las cosas mejor, porque sí está teniendo este efecto estimulante. Y también estimula la motilidad intestinal, por eso muchos dicen, me voy a echar un cigarrito para poder ir al baño, ¿no? Y esa es la razón. La nicotina a nivel intestinal aumenta su motilidad y con eso fomenta el poder ir al baño. Y a los que son estreñidos les ayuda mucho en un principio fumar, porque les ayuda a poder ir al baño. Sin embargo, con el tiempo ocurre un fenómeno que se llama el intestino flojo, que es un intestino que ya solo se mueve si tienen un estímulo de nicotina. Y entonces, después del consumo crónico de tabaco, las personas que tenían estreñimiento o que no tenían, empiezan a tener problemas de estreñimiento cuando dejan de fumar o cuando no fuman con frecuencia, o el estreñimiento que tenían y que en un principio mejoró con el consumo de tabaco, pues empeora todavía más, ¿no? Cuando lo quieren dejar o cuando están en abstinencia. El tabaco, esto es lo que se sabe mucho ya, está por todos lados, ¿no? Que el tabaco es uno de los productos de consumo humano que más se relaciona con muchas enfermedades. Se dice que está relacionada directa o indirectamente con el desarrollo de más de 100 enfermedades humanas. De las más conocidas, obviamente, por su mortalidad y por su gravedad, pues es el cáncer. Y fíjense, aumenta de 6 hasta 8 veces el riesgo de aterosclerosis, que es cuando se tapan las arterias de nuestro cuerpo, cuando se tapan las arterias del corazón y se producen infartos en el corazón, que es esto del infarto agudo de miocardio, es un infarto tradicional del corazón. El cáncer pulmonar, ¿no? Hasta 8 veces más riesgo de tener cáncer pulmonar los fumadores que los que no fuman, y 2 a 3 veces más cáncer en boca, lengua, faringe, esófago, hueso, mama, cerebro, testículo, en fin, ¿no? Entonces, pues el tabaco genera muchas enfermedades y muchas de ellas de gravedad o mortales. Otras cosas que producen, que ya lo habíamos platicado hace un momento, aumenta la motilidad intestinal, entonces puede producir diarrea o estreñimiento o empeorar el estreñimiento. Se empieza a perder la sensibilidad del olfato y del gusto por la irritación del humo en la boca, en la nariz y de la mucosa oral y nasal, y se empieza a perder
la sensibilidad de las papilas gustativas y olfativas. Hay resequedad de la mucosa oral, de la mucosa nasal, lo que promueve infecciones recurrentes de las vías aéreas, es decir, gripas constantes, estornudos, tos, sangrado de la nariz, en fin. Hay pigmentación de la piel y piezas dentales por todas las demás sustancias que tiene el tabaco o el cigarro, más que nada, no tanto el tabaco, sino la fabricación del cigarrillo como tal. Implica múltiples sustancias, muchas de ellas muy dañinas, muchas de ellas responsables del desarrollo del cáncer en el ser humano. Se pierde la dentina de los dientes y esto promueve la que haya más fácil caries, infecciones bucales, pérdida de las piezas dentales, en fin, entre otras muchas cosas. Ahora, les había dicho de las nuevas, bueno, nuevas entre comillas, pues ya tienen muchos años en el mercado, no tanto en nuestro país, pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí, o en Europa tienen ya mucho tiempo en el mercado. Y son estas nuevas formas de consumo de productos tabáquicos. Está el vapeo, que es la vaporización, ¿no? Y es el cigarro, el famoso cigarro electrónico, y los calentadores de tabaco, que son una forma de consumo de tabaco sin que haya o exista la combustión como tal. Eso es importante, o bueno, es una de las cosas que argumenta la industria, que al no haber combustión, el humo que se inhala no está tan caliente, no produce irritación y quemaduras por la temperatura del gas en combustión, y que eso favorece que exista menos daño por el consumo de tabaco. Y en ese sentido tienen razón. Sin embargo, los productos que están hechos para el calentador de tabaco, que son unos aparatitos donde se mete un cigarrito pequeño, ¿no? Estas cajitas de colores que están atrás, es una de las marcas de estos productos de tabaco. Son cigarritos pequeñitos, se meten como en un cigarro, parecido a un cigarro electrónico, y ahí está como unas resistencias que calientan el cigarrito y pues absorbes los vapores o el humo que llega a salir de ese calentamiento. Lo que pasa es que lo que hacen la industria malamente es que estos cigarritos tienen el doble o el triple de contenido nicotínico. Entonces, por un lado, genera, sí tienen razón, que genera menos daño en vías respiratorias y demás, pero al mismo tiempo te vuelve mucho más adicto que el mismo cigarro tradicional, pues. El argumento del vapeo, ¿no? Así le dicen, vamos a vapear, vamos a echar un vape, el vaping, que es el cigarro electrónico, y que argumentaban que igual al no tener esta combustión del papel del cigarro, del papel arroz, que tiene muchos químicos, los químicos que soltaba el mismo filtro del cigarro, las mismas sustancias liberadas en la combustión de la hoja del tabaco y todo eso, que se eliminaban al tener esta forma de consumo a través de la vaporización, y que argumentaban que pues quitando muchas de las sustancias que dañan del cigarro como tal, pues se eliminaban en esta forma de consumo, y entonces era mucho más sano consumir de esta forma y generaba menos problemas de salud. Eso se argumentó en un principio, y como no había mucha investigación acerca de los contenidos de los vapores, de las cápsulas de aceite que son las que se vaporizan y que contienen la nicotina, todo eso, pues en un principio no se sabía si era cierto o no era cierto. Sin embargo, cada vez se ha estudiado más debido al aumento y al crecimiento en el consumo del cigarro electrónico, pues se empezó a hacer mucha investigación al respecto, y ahora sí se sabe que genera muchos daños a la salud, muchos problemas en el tracto respiratorio,
Y seguramente conforme vaya avanzando la investigación se van a descubrir muchas otras consecuencias por el consumo en esta forma de productos tabáquicos. El cigarro electrónico funciona bajo la vaporización de una capsulita de un aceite, que ese aceite le pueden poner cualquier contenido, entre ellos nicotina, o hay capsulitas que contienen THC, que es el de la marihuana, la tetrahidrocannabinoide, ¿no? Y que también la marihuana es una nueva forma de consumirla a través de estos cigarros electrónicos. Es lo que decíamos, se considera que al momento generan menos daño, pero ya sabemos que no es así. ¿Qué riesgos hasta ahorita se conocen? Una, los riesgos propios del aparato, ¿no? Del aparatito como tal, porque en algunas ocasiones se empezó a ver un calentamiento de la batería del aparatito e incluso combustión de la batería o explosión de la batería, generando lesiones importantes y quemaduras importantes en la persona. Los aceites, pues los aceites también tienen diversos contenidos químicos, aromatizantes, saborizantes, aditivos, y esos todavía ya se sabe un poco más, pero todavía están en investigación qué tanto daño todos esos productos van a generar en el tejido respiratorio. Y hay algunas cosas que ya se saben bien, por ejemplo, el contenido a veces de estos aceites era a base de o tenían aceite de coco o acetato de vitamina E, y estos sí se han relacionado con problemas pulmonares a largo plazo o problemas pulmonares agudos que mandaban a los jóvenes al hospital por unas neumonías químicas, no infecciosas, sino químicas por el producto consumido, y en muchas ocasiones neumonías que eran mortales. Entonces, no es tan inocuo, falta mucho por investigar, pero que no produzca daño está muy lejos de ser así. Ahora, todas estas situaciones, ¿no? De cómo se ve el humo, los aparatos que tienen lucecitas, que son de diferentes colores, diferentes formas, incluso hasta se coleccionan, las cápsulas con estos aditivos de aromatizantes, saborizantes, han hecho que sea mucho más atractivo el consumo, mucho más llamativo, y eso, como habíamos dicho, volvió a incrementar. Si bien iba hacia la baja el consumo del tabaco tradicional, volvió a subir el consumo de productos tabáquicos, sobre todo en niños y adolescentes. Dentro de los factores relevantes para el inicio del consumo de cualquier sustancia en los niños y en los adolescentes está el ejemplo de los padres o tutores, ¿no? Ver a nuestros papás consumiendo alcohol, tabaco o alguna otra sustancia, marihuana en muchas ocasiones, pues eso pone digamos, normaliza el consumo, y es más fácil que nuestros niños o nuestros adolescentes lo puedan repetir. La curiosidad, ¿no? Sabemos, eso es una situación de vida normal. De hecho, necesitamos ser curiosos para poder, digamos, desarrollarnos en nuestra vida, conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, pero pues también existe la curiosidad para el consumo de sustancias psicoactivas o drogas, ¿no? Y como dicen, la curiosidad mata al gato, ¿verdad? Algo que es muy importante dentro de estos factores y que los pongo en este color como salmón, es la presión de los pares. ¿Qué quiere decir esto? La presión que ejercen mis mismos compañeros, los de mi misma edad, los con los que convivo en la escuela, mis amigos, mis compañeros de clase. Ese es uno de los factores más importantes, la presión que ejerce mi grupo social en donde yo me desarrollo. Y el ocio y el aburrimiento es otro de los factores muy importantes para el inicio o mantenimiento del consumo de una sustancia. Falta mucha información acerca de esto, y esta es una de nuestras labores que en ICNEMI queremos
no dejar descubierta, y es informar a la población, informar a las personas acerca de todos estos problemas para que se puedan acercar a nosotros, para que puedan buscar ayuda profesional si es necesaria, porque estos problemas existen, están ahí, no se van a ir. Y entre más información tengamos, pues nos va a ayudar más. La oferta y la demanda, ese es otro de los factores importantes, y esto va muy relacionado ahora con la oferta que había muy amplia de estos cigarros o estas formas nuevas de consumo con aparatitos llamativos, formas llamativas de consumir de una manera diferente a la tradicional los productos tabáquicos. Dentro de los riesgos y dificultades que ocurrieron en la pandemia, ¿no? Todavía seguimos en ella, pero vamos de salida, pero cuando estuvo en pleno, esta parte del distanciamiento social obligado, el aumento que hubo muy importante en síntomas ansiosos y depresivos, el aburrimiento, como habíamos dicho, la convivencia estrecha con la familia, que no estábamos tan acostumbrados, los hijos se iban a la escuela, los papás a trabajar, entonces había varias horas del día que no se convivía la familia en totalidad, digamos, y cuando viene la pandemia y todo el mundo está encerrado en la casa, con sus actividades, sí, pero todos en un mismo espacio, empezó a haber muchos problemas y a generarse muchos problemas de convivencia, irritabilidad, ansiedad, depresión, en fin. La pérdida de la rutina, la pérdida de los horarios establecidos, también fue un factor muy importante para que aumentara dentro de la pandemia el consumo de sustancias psicoactivas, y también un problema que fue con este aislamiento, ¿no? Para evitar los contagios y demás, pues que ya era más difícil acceder a los sistemas de salud o buscar ayuda, buscar un terapeuta, buscar un psiquiatra, en este caso, digamos, se volvía más difícil. Y entonces, pues se iba digamos, alargando la búsqueda de ayuda si era necesario. Algo que fue muy importante en la pandemia fue la pérdida de la rutina. La rutina nos ayuda a muchas cosas en salud mental. Es muy importante para la salud mental que tengamos disciplina y rutinas en nuestra vida. La rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces, como es ir a la escuela, ir a trabajar, hacer el desayuno, hacer el lunch de los niños, las rutinas que tenemos dentro de nuestro trabajo, ¿no? Ir a la oficina, sentarnos en nuestro lugar, empezar a trabajar en cosas que hacemos continuamente, y que eso adquiere esta parte de hacer actividades de manera repetida. La rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de casi forma automática, sin necesidad de implicar el razonamiento. Es decir, la rutina, por ejemplo, es la que nos ayuda a manejar un coche o aprender a manejar un coche. Ya que aprendemos o andar en bici o cualquier actividad que sea repetitiva y que aprendamos a hacerla, lo hacemos ya de manera automática. Ya no tenemos que estar pensando cada paso que hacemos para poderlo realizar. Y esto, ¿qué importancia tiene esto? Que da una sensación de seguridad en la persona. Cuando uno sabe hacer las cosas, cuando uno las hace ya de manera rutinaria, no le genera estrés hacer esas actividades. Y eso da un sentimiento de seguridad, de autoestima, de confianza. Cuando se empiezan a perder las rutinas y empezamos a enfrentarnos a cosas nuevas, como por ejemplo este boom que hubo de las videollamadas, de las videoconferencias, de todo esto que en un principio fue muy nuevo para las personas o para muchas de ellas y que no estaban acostumbradas, fue pues empezar con algo diferente, a tenerle miedo a la computadora, a no saber cómo hacer ciertas actividades, perder los horarios, ¿no? Ya no había horarios, ya podías trabajar a las 6 de la mañana y luego descansabas hasta las 12 del día y no hacías nada, y luego te volvías a poner a trabajar y a las 12 de la noche estabas trabajando también. Y entonces
era un relajo, los horarios, los espacios, en fin, las actividades. El cuerpo humano necesita ciclos específicos, rutinas en sus propios ciclos internos de liberación hormonal, de elaboración de sustancias, de digestión, en fin, necesitamos una rutina y nuestro cerebro también necesita esas rutinas. El cerebro, cuando se relaja, cuando se fortalece, cuando se equilibra, es durante el sueño. Y cuando se empiezan a alterar todas estas rutinas del sueño, ¿no? Pues el cerebro lo empieza a sufrir y empieza a desequilibrarse y empieza a irritarse y empieza a haber problemas emocionales y problemas de ansiedad y problemas de apetito y muchos de estos problemas originados por la falta de rutina. En los niños la rutina es fundamental para el desarrollo porque les dan estabilidad emocional, lo que decíamos, de esta certidumbre, de esta tranquilidad, de esta certeza de saber qué es lo que va a venir al día siguiente. Ayuda en la atención, en la concentración y con esto en el aprendizaje, para la ejecución de actividades, se forma una programación mental ya establecida y eso da mucha tranquilidad en los niños que dependen mucho de eso, de que tengan un ambiente estable, seguro, tranquilo para poderse desarrollar mejor. Si están ansiosos, preocupados y no saben qué va a pasar al día siguiente, si van a ir o no a la escuela, si va a haber clases o no, si todas estas situaciones empezaron a generar muchos problemas en el desarrollo y en síntomas de ansiedad y de depresión, con también el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, como ya lo habíamos dicho. Y bueno, eso es parte del mensaje que queríamos darles. El tabaco sigue siendo un problema actual, un problema de salud pública. La industria, al generar tanto dinero con la venta del tabaco y de los productos tabáquicos, no se va a detener, va a buscar nuevas estrategias como lo es los cigarros electrónicos, los calentadores de tabaco, en fin, siguen metiendo mucho dinero en el desarrollo de nuevas formas de consumo, de cómo atraer nuevamente al público para que consuma esos productos. Entonces, digamos, tenemos una tarea difícil, pero entre más información tengamos acerca de estas situaciones, acerca de lo que producen los daños, los riesgos y todo lo que acabamos de hablar en esta plática, pues va a ser de suma importancia. Les agradezco mucho su tiempo, su atención y espero poderlos ver pronto en alguna otra sesión o cápsula. Muchas gracias. Gracias, Has, por la invitación. No, pues muchas gracias a ti. Como que yo creo que es, quítame tú, no me veo. Tú, como que me quedé pensando, por ejemplo, lo que habías dicho respecto a las, como esto del tabaquismo, etcétera, que sí va siendo una parte como ante la ansiedad, ¿no? Mucha gente hemos tomado esa alternativa a veces y veo que ahora sí veo muchas mujeres, ¿eh? Nunca he visto un hombre con estos vapeos, jamás. Y sí he visto como a 15 mujeres con estos vapeos, ¿no? Que además están pegados, ¿no? Y también es grave igual que el tabaco, ¿no? Como creo que sí están como apareciendo más elementos que no van siendo nada, o sea, nada sanos, aunque haya yo fumado mucho. Pero sí van siendo cosas que de repente tenemos que ir viendo qué pasa en lo que es, entiendo la pandemia, que a lo mejor ha sido un punto, pero también creo que los chiquitos tampoco han tenido un modo de empezar
ocupar su cabecita como a poder entretenerse, deporte, hacer muchas cosas en las que empezaran a protegerse, ¿no? Van siendo como más sacar y sacar y evadir las emociones, porque en análisis sí veo que quien ha fumado lo que hace es evadir todo lo emotivo. Sí, así es. Sí, ya sea fumando o tomando o drogándose, ¿no? Que ahí es más evidente el querer evadir emociones, ocultarlas y demás. Pero sí, efectivamente el tabaco es una forma, siempre ha sido una forma de socializar, ¿no? Como la comida, ¿no? Como Sí, muchas de esas situaciones, el alcohol, el tabaco, se ha relacionado mucho con estas reuniones sociales, con convivir, platicar, vámonos a echar un cigarrito y un cafecito para echar la plática y el chisme, ¿no? Siempre es clásico. Entonces, ya es una forma de vivir, ¿no? sí. Afortunadamente, con el tiempo y todas las regulaciones y acuerdos internacionales que se han obtenido, pues vamos avanzando un poquito en limitar ese consumo, ¿no? A ti y a mí, a los jóvenes ya no, ya les tocó como todo esto de conocer, hay un área para fumar y un área para no fumar, ¿no? Pero a nosotros nos tocó que fumaban en la mesa del restaurante ahí con todos, ¿no? Y era tu propia mesa y todas las mesas de alrededor y el restaurante era, si volteabas al techo, era una capa de humo de cigarro, ¿no? Pero Sí, pues estaba normalizado, se fumaba en los hospitales, se fumaba o sea, los cirujanos fumaban en las salas de cirugía, en fin, o sea, todo eso han cambiado muchísimo, afortunadamente, pero bueno, eso hace que se reduzca el consumo. Íbamos de las pocas sustancias que se iba ganando un poco de terreno, era en el tabaco. Y sí. después viene la industria, dice, estoy perdiendo dinero, voy a ver cómo voy a traer nuevamente a los jóvenes para que consuman, e Ujú. inventan todas estas situaciones del cigarro electrónico. Y te digo, le ponen, no sé si has visto los aparatitos, pero son pues, muy bonitos, o sea, se ven muy bonitos, algunos tienen lucecitas ya con los LEDs y se intercambian, coleccionan. Y también al agregarle todas estas partes de los saborizantes, ya no es un humo que huele mal o que sabe mal, sino ahora ya sabe a vainilla, a fresa, a kiwi, a mango, a lo que quieras. Pero eso no sé si gusta, ¿eh? Pues a En muchos no, pero cigarro, a muchos sí, ¿no? claro. Y no es un olor tan penetrante, no se queda Ah, impregnado ok. en la ropa. O sea, muchas de esas cosas que hacen que mucho de eso, como decía al principio de la plática, ha hecho que el consumo tradicional del Es tabaco se como fuera accesible. abandonando y bueno, esto facilitó nuevamente el consumo de productos tabáquicos, ¿no? Entonces, Sí. y bueno, con eso, pues las mujeres eh, al no oler tan feo y que no se ve tan feo, que está bonito el aparatito y se les hace muy cool y es en serio, como tú dices, no lo sueltan, están así todo el tiempo dándole el jaloncito de vapor, ¿no? Todo el Sí. tiempo, viven con él. En fin, entonces todas esas situaciones han complicado y te digo, falta mucha investigación, pero ya se sabe que sí, estos aceites de las capsulitas de los cigarros electrónicos sí producen muchos daños en el sistema respiratorio. Falta mucha investigación para ver en qué otras situaciones afecta, ¿no? Pero sí, no es inocuo y no es algo que no genere daño. Sí, lo que pasa es que es como muy, como que me quedé pensando que sí es como un modo muy oral, ¿no? Como muy infantil, muy enchufado ahí, y entonces no puedes desarrollar otras defensas, otras, el razonamiento, ¿no? Como que va siendo muy chiquito, ¿no? Como nada más quiero fumar y ya, quiero entretenerme en eso.
Y la pandemia yo creo que lo aumentó porque nada más estás como en lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Y sí creo que hay siempre ha habido relaciones sociales difíciles y ahora es muchísimo más difícil, ¿no? De gente que nos llega como es porque ya no saben cómo tener pareja, no saben ni cómo establecer lazos, cómo establecer y cómo mejorar las relaciones que existen, ¿no? Las que tienen. Y Sí, chiquititos también agobian en el sentido de ver que no tienen ni la menor idea qué hacerse, ¿no? Y qué hacerse en grupo. Y entonces están como que a veces ayuda el cigarro, ayuda el alcohol, ayudan en otros casos las drogas, etcétera, pero esa parte es donde tenemos que empezarnos a enfocar en el desarrollo humano y mental, en poder ofrecer más beneficios que no hay, ¿no? así es, así es. Pero bueno, llevamos un largo rato. Como que nada más me interesó mucho tu caso y como que he tratado como de que nos vea la gente en cachitos más cortitos. Entonces en las dudas, comentarios, etcétera, que nos vayan dejando en Facebook, Instagram, en la página o donde nos llamen, también podemos ya empezar a abrir otros casos para el siguiente año, ¿no? Pero Muy bien. muchísimas gracias, Gerardo, y a Un todo el mundo gusto. que nos están acompañando. Y ya nos vemos en diciembre, va a ser cerrar el año y en enero abrir el otro, ¿no? Y muchas gracias. Un gusto, Has. Muchísimas gracias por la Ay, que invitación y un gusto estar aquí con ustedes. igual.